Sanar las heridas de la infancia. Primera parte. No es posible ayudar a una persona traumatizada a curar sus heridas si esta persona se niega a verlas. Por lo tanto, el primer paso debería consistir en estar preparado para ver las heridas, tomarlas en serio y dejar de negarlas. No se trata aquí de reparar al niño trastornado, sino de cuidar sus heridas, cosa que se consigue a través de la empatía y proporcionando la información correcta. El niño necesita algo más que un comportamiento adecuado para completar su desarrollo emocional y alcanzar una verdadera madurez, para no convertirse en víctima de depresiones, de trastornos alimentarios y tampoco de la adicción a las drogas. El niño necesita tener acceso a su historia. En el caso de niños que han sufrido maltrato alguna vez, hasta los esfuerzos pedagógicos o terapéuticos mejor intencionados terminan fracasando si nunca se aborda el tema de la humillación vivida, es decir, si dejamos al niño solo con su experiencia. Para superar esta sensación de aislamiento, hallarse solo con su secreto, los padres deben encontrar el valor para reconocer su error ante el niño. Esto transformaría completamente la situación. La información aportada por los padres no supone ningún descubrimiento para los niños, pues hace tiempo que su cuerpo conocía estos hechos. No obstante, el valor de los padres y su decisión de afrontar el tema tendrá indudablemente un efecto benéfico y liberador que durará mucho tiempo. Asimismo, al niño se le proporcionará un modelo, no con palabras, sino con el comportamiento. Valor cívico y respeto por la verdad y por la dignidad del niño, en lugar de violencia e incapacidad de controlar las emociones. Como todos los niños aprenden del comportamiento de los padres y no de sus palabras, una confesión de estas características solo puede tener consecuencias positivas. Nada debe permanecer oculto. Antes el niño estaba solo con un secreto que ahora ha sido articulado y forma parte ya de una relación basada en el respeto mutuo y no en el ejercicio del poder. Las heridas, silenciadas hasta entonces, podrán curarse, porque ya no están almacenadas en el inconsciente. Cuando estos niños, poseedores de más información, se conviertan en padres, ya no correrán el riesgo de repetir forzosamente el comportamiento, a veces tan brutal y perverso de sus padres, pues las heridas reprimidas no los empujarán a ello. Seguramente no todos los padres aceptarán esta sugerencia por mucho que el terapeuta la recomiende. Algunos puede que se burlen de la idea y piensen que el terapeuta es un ingenuo que no sabe lo astutos que son los niños, y cómo, con toda seguridad, se aprovecharán de la buena voluntad de ellos, los padres. Uno no debería sorprenderse ante tales reacciones, porque la mayoría de los padres ven a sus propios padres en sus hijos, y tienen miedo de reconocer un error, pues ante cualquier error, por su parte, habría tenido como consecuencia duros castigos. Así se aferran desesperadamente a la máscara de la perfección y no permiten que nadie les dé lecciones. No todos los padres son así de orgullosos y sabelotodo. Creo que, a pesar de este miedo, habría muchos padres que renunciarían con gusto a este juego de poder, pues hace mucho tiempo que querrían haber ayudado a sus hijos, pero hasta ahora no sabían cómo, porque tenían miedo de hablarles con franqueza. Probablemente estos padres se decidirán con mayor facilidad
a mantener una conversación sincera con sus hijos sobre el secreto y a través de las reacciones del niño, ellos mismos podrán descubrir los efectos positivos de revelar la verdad. Además, podrán constatar lo inútiles que resultan los valores predicados desde el pedestal de la autoridad en comparación con la confesión sincera de nuestros errores, que confiere a los adultos una verdadera autoridad, porque los dota de credibilidad. Muchas cosas cambian cuando los padres se dirigen al niño, mostrando empatía con sus sentimientos y admiten sus errores con honestidad, sin decir: tú nos forzaste a ello con tu comportamiento. El niño tendrá entonces modelos de comportamiento con los que orientarse. No se intenta eludir la realidad, no se trata de reparar al niño para que sea más del gusto de los padres, sino que se le ha mostrado que la verdad se puede nombrar con palabras y tiene un evidente poder de curación. Y sobre todo, que ahora el niño ya no debe sentirse culpable de los errores de los padres si éstos han admitido su culpa. Un gran número de las depresiones que padecen los adultos provienen precisamente de estos sentimientos de culpa. Los niños que han experimentado en estas conversaciones que sus padres toman en serio sus traumas y sus sentimientos y que su dignidad merece respeto, están también más protegidos de los perjuicios de la televisión que aquellos niños que, de forma inconsciente y soterrada, poseen deseos de venganza contra sus padres y por lo tanto se identifican con las escenas violentas que aparecen en la televisión. Con previsiones tal como promueven los políticos, difícilmente conseguiremos frenar sus ganas de disfrutar de esta oferta televisiva. Por el contrario, los niños que han sido informados sobre sus traumas más tempranos podrían ver de manera crítica estas películas, perder rápidamente el interés por ellas. Incluso puede que fuesen capaces de interpretar con mayor facilidad el sadismo marginal del director que algunos adultos que no quieren saber nada del dolor del niño maltratado que fueron una vez. Estos, posiblemente, se dejen fascinar por las escenas violentas, sin darse cuenta de que han sido empujados a consumir la basura emocional de una vida, que el director ofrecerá y venderá con éxito, como un arte, mientras él mismo no sepa que se trata de su propia historia. Por supuesto, su ceguera tiene graves consecuencias para la sociedad. El mejor momento para plantear una conversación con los propios hijos sobre las heridas provocadas sería probablemente entre los 4 y los 12 años, es decir, antes de la pubertad. Después de la adolescencia seguro que disminuirá el interés por este tema. Quizás en los niños, alcanzada la edad adulta, se haya cimentado ya la defensa contra el recuerdo del daño sufrido en los primeros años de vida, puesto que ven cómo se acerca la posibilidad de tener pronto sus propios hijos y de experimentar ellos mismos como padres el papel del fuerte, olvidando para siempre su impotencia. Sin embargo, también en este caso existen excepciones, y en la vida de los adultos hay además momentos en los que, a pesar de los grandes éxitos del presente, una enfermedad corporal los obliga a cuestionar aspectos de su infancia. En general, un niño que ha padecido abusos por parte de sus padres carece en su vida adulta de testigos y permanece aislado, no solo de los demás, sino también de sí mismo, porque reprime la verdad, y nadie le ayuda a reconocer la realidad de su infancia, porque la sociedad se pone siempre de parte de los padres. Todo el mundo sabe que esto es así, y por lo tanto no se atreverá a acercarse a la verdad. Sin embargo, si en el marco de una terapia adecuada una persona consigue experimentar y expresar su rabia, se enfrentará con la oposición de su familia y amigos, ya que habrá roto un tabú y esto les inquieta. Estas personas se enfrentarán con todos los medios contra el afectado para poder proteger sus propios recuerdos reprimidos.
La depresión no es un sufrimiento provocado por el presente, en el que, de hecho, habían cumplido espléndidamente sus sueños, sino un sufrimiento producido por la separación de su propio yo, por cuyo abandono prematuro nunca se expresó dolor y al que por lo tanto nunca se le permitió vivir. Es como si el cuerpo, con ayuda de la depresión, protestase por esta infidelidad consigo mismo, contra las mentiras y la represión de los verdaderos sentimientos, porque es del todo incapaz de vivir sin sentimientos auténticos. Necesita que las emociones fluyan con libertad, que cambien sin cesar, la rabia, la tristeza, la alegría. Si estos sentimientos están bloqueados por la depresión, el cuerpo no puede funcionar de forma normal. Para obligarlo a que lo haga de todas formas, se emplearán todo tipo de métodos: drogas, alcohol, nicotina, medicamentos, evadirse en el trabajo. Todo ello para no tener que comprender que el cuerpo nunca miente, para no enterarnos nunca de que los sentimientos no nos matan, sino que, muy al contrario, nos pueden liberar de esta prisión llamada depresión. La depresión puede manifestarse otra vez si ignoramos de nuevo nuestros sentimientos y necesidades, pero con el tiempo aprenderemos a reconocerlos y escucharlos. Como los sentimientos nos revelan lo que ocurrió en nuestra infancia, sabremos comprenderlos. No debemos temerlos tanto como antes. Nuestro miedo se mitigará y tendremos armas más potentes en el caso de que se produzca una nueva fase depresiva. Pero solo podremos tolerar nuestros sentimientos cuando dejemos de temer a la figura del padre o la madre que hemos interiorizado. La mayoría de las personas no puede soportar pensar que sus padres no lo han querido. Cuanto más hechos apunten a esta carencia afectiva, más se aferrarán estas personas a la ilusión de que sí fueron queridos. Se aferran también a los sentimientos de culpa, para que éstos les certifiquen que si sus padres no se han portado de forma cariñosa con ellos, ha sido culpa suya, de sus errores y de sus faltas. En la depresión, el cuerpo se rebela contra estas mentiras. Muchas personas prefieren morir o morir de forma simbólica, ahogando sus sentimientos, antes que experimentar la impotencia de un niño pequeño al que sus padres utilizan para su propia ambición o como plataforma donde proyectar los sentimientos de odio que han ido acumulando.